Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Quiero que podamos trasladarnos allá, hace un par de años atrás, en los días de cuando el pueblo de Israel estaba siendo azotado y estaba con mucho temor, porque ya hacía 7 años que el ejército de Madián los venía atacando. Dice la palabra del Señor que por causa del pecado del pueblo de Israel y de que ellos empezaron a adorar a otros dioses, después de todo lo que habían vivido, lo que habían visto, se olvidaron de Jehová, el Señor el verdadero Dios, y empezaron a adorar otros dioses. Entonces el Señor permitió que el ejército de Madián atacara por 7 años. Dice que cuando ellos sembraban algo, automáticamente este ejército venía y arrasaba con todo. No solamente con lo que sembraban, sino con los animales, con todo lo que había para comer, con todo lo que había, con todo lo que ellos tenían, les dejaban pelados. Y eso sucedió por 7 años. Ellos tenían miedo, se escondían. Imagínense el pueblo de Israel. Se escondían en cuevas, inventaban escondites, porque temían mucho a ese gran ejército que era multitudinario. Y entonces un día el pueblo de Israel se levantó en oración y clamó a Dios. Y le pidió que por favor Él los pudiera sacar de esa situación. Quiero compartir con ustedes en lenguaje actual el libro de Jueces, capítulo 6. Verso 12. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Y dice: el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Puedes decirle al que está a tu lado: además de tus propias fuerzas, contás con el apoyo de Dios? Amén. Qué fuerte lo que Dios le dijo. Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu. Y yo soy el menos importante de toda mi familia. ¿Cómo se sentía él, no? Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Y a mí me impactó esta historia a la manera en que, cómo se presenta el llamado a Gedeón y cómo él estaba en ese momento, cómo se sentía, ¿no? De tantos años
7 años ya que su pueblo siendo golpeado, su pueblo sin nada que comer, viviendo en pobreza y con miedo por el ejército que siempre los atacaba. Y él, muy temeroso, le dice, pero Señor, yo no sé si decirlo como excusas, ¿no? O qué pasaba por la cabeza de él en ese momento, pero le dice, Señor, pero si tú eres Dios, como si no creía hasta ese momento tanto en lo que le estaba diciendo, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos están lastimando? ¿Por qué nos están quitando todo? Y Dios le anima y le vuelve a decir, yo estaré contigo, tú librarás al pueblo. Pero yo soy pobre, otra vez le dice él, mi familia es pobre. Yo soy el menos importante de mi familia, era el menor. Y es muy, muy atrapante. Yo voy a ir pasando algunos versos un poco más adelante, pero sería muy lindo que puedan leerlo completamente. Y el Señor un poco más adelante, ya en el verso 34, dice que Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Abiezer, mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés, porque también esta tribu se le uniera, para que también esta tribu se le uniera. Además, envió mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, quiero saber si de veras me vas a usar para librar a los israelitas, tal y como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en algún lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas. Dios ya lo había convencido, él aceptó el desafío, dijo sí, voy a ir, y guiado por el Espíritu tocó la trompeta, ya empezó a llamar, a convocar a los pueblos para que se le uniera, porque Dios le dijo que él les iba a librar y ellos iban a ganar la batalla contra los madianitas. Aún así, guiado por el Espíritu Santo, él convoca y vuelve a tener dudas. Y le vuelve a decir al Señor que le muestre algo. Él quería otra evidencia. Y dice que eso mismo ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios, ¿no te enojas si te digo algo? Déjame por favor hacer una prueba más. Que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Primero le había pedido al revés, Dios lo hizo. Ahora le pedía otra cosa, él quería más evidencia aún. Que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Increíble, ¿no? Las cosas que yo digo, no sé si en este tiempo, yo creo que no lo podríamos hacer de esta manera porque Dios nos conoce y cuántas cosas le pediríamos, ¿no? Para comprobar si es Él, si realmente nos está hablando. Y yo decía, y el Señor le daba una respuesta porque entendía lo que había en el corazón de Gedeón. Ese miedo, esos tantos años de vivir así, ¿no? Y que algo tan grande pueda acontecer en su vida era como para preguntar, digo. Y el Señor respondía a las dudas de él. Quiero que podamos ir un poco más adelante. Ahí nomás en el capítulo 7,
lo que fue a acontecer en ese tiempo. Dice que cuando vinieron todo este ejército, a todas las personas que convocó Gedeón cuando tocó la trompeta, eran unos 32.000. Era impresionante la multitud de personas que vinieron a la pelea. Y esto me fue llamando mucho más la atención. La estrategia de Dios. Y yo digo, qué impresionante. O sea, hasta da un cierto, no sé, no sabía qué pensar por la manera en que Dios le respondía y las indicaciones que le fue pidiendo Dios. Dice que Dios le dijo: hay demasiados soldados en tu ejército. Esto es el verso 2. Hay demasiados soldados en tu ejército. Y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Claro, como eran muchos, el Señor dijo: no, esto se van a gloriar. Van a creer que fueron muchos y con su fuerza pelearon y ganaron. Entonces le dijo: por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Y yo dije, bueno, acá se fueron 2, no sé, 100, 22.000 se volvieron a su casa. Le dijo: el que tenga miedo que se vaya, no le vamos a recriminar nada, no les vamos a frenar. Que se vaya. 22.000 volvieron a su casa. Yo imagino los soldados ahí estaban todos trabados, todos marcados como los 300 y y ahí nomás cuando le dijeron que se podían volver a la casa, nos vemos. Yo no podía creer. No sé si habré escuchado esta historia antes, pero me atrapó. Y quedaron, de esos 32.000 quedaron 10.000. Y para Dios todavía era mucho. Entonces volvió a hablar Dios a Gedeón y le dijo: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a tu lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Y presten atención en esto. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón ya tenía un poco más de fuerza, veía algo, pero se quedó con 300 hombres. Y Dios sabía que todavía había un poco de miedito ahí. Entonces le dijo: ataca, pero si tienes todavía algunas dudas, ve. Y se fue con su siervo. Y ahí ellos pueden escuchar algo que estaban hablando ahí en el campamento de los madianitas. Algo que iba a animar a Gedeón. Y dice: Gedeón
se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. El ejército enemigo lo que era. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Y le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le dará la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba a todos. Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Ahí ya era otro Gedeón. Ya estaba creyendo un poco más. Ya se armó de valor. Había escuchado algo muy claro. Y hablaba un poco de la estrategia de Dios y todo lo que el Señor fue haciendo. Cómo Dios prepara todas las cosas, ¿no? Amén. Cómo el Señor hizo que los que estaban del otro campamento, uno tuvo un sueño y mientras le contaba, Gedeón estaba escuchando que ellos iban a ganar. Y me gusta tanto esta historia porque yo decía, ¿no? De a qué personas el Señor llama para la buena batalla. ¿En qué situación se encontraba Gedeón? Y si bien él le fue pidiendo varias pruebas al Señor para seguir adelante, él tenía que avanzar, tenía que seguir y sabía que Dios le iba a respaldar. Y pensaba, hermanos, en este tiempo, y me vino realmente de 10 el anuncio de Susana, porque pensaba en todas estas cosas, en todas las cosas que está pasando en mi familia, pensaba en todas las cosas que están pasando alrededor, y decía yo de qué manera Dios nos está llamando. Qué loco, decía, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo nos encontraste, Dios? Le decía yo, ¿en qué situación estaba yo? Y realmente, hermanos, les confieso que es la primera vez, y algo un poco se los adelantaba a algunos jóvenes, es la primera vez que yo estoy dando una reflexión sin que alguien me haya pedido que lo haga. Cuando íbamos a tener el culto de este sábado, le dije a Anto, yo voy a predicar. Y obviamente no tenía nada preparado, y no crean que en este momento no tengo un poco de nervios. Pero decía yo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando ese poquito? Eso de dar solo algo, una mediocridad, vivir en la mediocridad. ¿Hasta cuándo, decía yo, ponerle excusas a Dios? Tanto miedo. Y decía, si no lo hago ahora, y si el hermano no entiende mi mensaje, o no me expreso bien, pero yo lo voy a hacer. Amén. Yo lo tengo que hacer. Si no, ¿cuándo esto va a cambiar? Si no, ¿cuándo voy a encontrar el éxito que yo quiero para mi vida? ¿En la comodidad? ¿En el confort? No, Señor, pero
yo soy el menos importante de mi familia. No, Señor, pero mi familia es pobre. No, Señor, pero mostrame, pero decime esto primero. Y ¿saben qué, hermanos? Yo dije, no. Si Dios ya me dijo, hace como 10 años atrás, el Señor me dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y yo nunca me olvidé. Entonces yo digo que este es el tiempo de ir a la batalla. Dios nos dio todas las herramientas, las estrategias, el ejército, y todo está en las manos de Él. Es sorprendente lo que pasó con Gedeón, con esta persona con tantos miedos, con tanto temor al fracaso, tanto tiempo lastimado. Y sin embargo empezaron a acontecer cosas en las que él dijo, sí, acá voy yo, yo soy el líder. Yo voy a llevar al pueblo y los voy a sacar de este tiempo en el que estamos viviendo. Les dijo, ustedes a estos 100 vengan conmigo. Ustedes, los otros 100 vayan para allá, los otros vayan para allá. Y rodearon todo el campamento de los madianitas. Y yo decía, qué loco, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo? Y Dios ya le había dado la victoria. Solamente faltaba avanzar, creer un poco más. Y dice que en el verso 19, Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Cuando estaba por cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos, y los otros dos grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron, ¡al ataque! Por Dios y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos. Ellos solo gritaron e hicieron ruido. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Dice que se empezaron a alborotar todos, empezaron a correr, estaban confundidos, aturdidos, y ellos seguían gritando por Gedeón y por, no quiero decir mal, por Dios y por Gedeón. Y ellos gritaban por Dios y por Gedeón, por Dios y por Gedeón, y gritaban y rompían los cántaros y tocaban las trompetas. Y Dios hizo que ellos se confundan y se empezaron a matar entre sí, corrían por todos lados. Y qué increíble historia. Y Dios le regaló la victoria a ese pueblo. Dios encontró una persona en la que podía confiar. Pero cuando leí que más allá que el Señor le había regalado la victoria y le dijo cómo ellos iban a vencer, qué iba a pasar, le dijo, tú eres quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Cuentas con mi apoyo. Pero le mandó a él. Dios no le dijo, yo voy a ir a pelear contra ese ejército, vos acompañame. No, fue al revés. Andá, yo te acompaño, pero andá. Y esas fueron otras cosas de las que me empezaron a hacer un algo acá en el pecho en el que decía, ¿qué estamos haciendo? Y ¿saben qué, hermanos?
todo hace ya varios meses atrás el Señor viene inquietando a mi vida. Y yo le contaba un poco a mis padres de algunas cosas que necesitaba hacer, que necesitaba hablar de otra manera. Y necesitaba hacer algo diferente. Porque no podemos seguir solo estructurados, haciendo lo mismo, solo la rutina. Y no encontramos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hablaba un poco con Anto, con mi esposa, y hablábamos del éxito. Hablamos de las personas que encuentran el éxito, pero no de riquezas. Y ella me dice, ¿sabes cuándo la persona encuentra el éxito? Cuando encuentra el propósito de Dios para sus vidas. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.